El primer ejercicio que vamos a ver de la serie de los 8 ejercicios fundamentales son las sentadillas contra la pared. Las sentadillas contra la pared son un ejercicio muy importante. Ahora vamos a ver todos los beneficios que trae. Es un ejercicio simple que entiendo que muchas personas tal vez no lo puedan hacer por digamos, la exigencia física. Vamos a ver algunas variaciones. Pero si lo pueden hacer, es un ejercicio excelente, excelente, para todos los niveles, no solo para principiantes. Entonces, los requisitos, vamos a ver, idealmente, la postura ideal para realizar las sentadillas contra la pared es estar contra una pared, o un poste, o un marco de una puerta, o algo que nos sirva de referencia, ¿sí? Vamos a apoyar la punta de los dedos de los pies tocando esta pared o nuestro punto de referencia, la nariz también apoyada sobre esta pared o punto de referencia. Y digamos, básicamente eso es todo. Tenemos que después bajar. Cuando bajamos, relajamos las rodillas, relajamos la espalda y vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Cuando llegamos abajo, subimos, 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 subimos. Y eso es esencialmente la práctica en cuanto a requerimientos físicos. Los pies idealmente también están juntos. Entonces, todos estos elementos combinados no todo el mundo puede hacerlo. De hecho, a mí todavía me cuesta hacerlo en la posición ideal. Entonces, hay ciertas variaciones que podemos hacer para hacer que el ejercicio sea un poco más simple en cuanto a lo físico, ¿no? Entonces, la primera de ellas es, si no podemos con los pies juntos, podemos abrir un poco los pies, ¿sí? Para que nos ayude al equilibrio. Podemos también, si sentimos que nos vamos hacia atrás, por eso me gusta practicarlo contra el marco de una puerta, porque me ayuda a agarrarme, digamos, para no irme hacia atrás cuando siento que me voy a ir hacia atrás. Si usamos esta variación, puede ser una silla, puede ser cualquier otro elemento, ¿sí? Un poste. La idea es que si me siento que me estoy yendo hacia atrás, me puedo sostener de este apoyo, pero no tratemos que este apoyo no sea para hacer trampa, es decir, no nos apoyemos para ir hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? El arriba y hacia abajo tiene que venir del ejercicio en sí, no vale usar la fuerza de los brazos para hacer eso. Los brazos, el agarrarnos es simplemente para no perder equilibrio e irnos hacia atrás. La otra variación que podemos hacer es levantar los brazos, ¿sí? Cuando bajamos, en vez de bajar con los brazos colgando al costado del cuerpo, idealmente bajamos con los brazos al costado del cuerpo. Cuando llegamos abajo, nos abrazamos y volvemos a subir. Si no podemos estar con los brazos al costado del cuerpo porque nos vamos hacia atrás también, podemos usar esto, ¿sí? De levantar los brazos para ayudarnos a mantener el equilibrio un poco mejor. También podemos, como yo estoy haciendo ahora, bajar sin la pared. Es decir, hacerlo así, no contra una pared. En este caso, tratemos de bajar lo más derecho posible, ¿sí? Tratar de mantener la columna recta. Lo que está bueno de la pared, si bien lo hace más difícil, es que la pared te sirve de chequeo para darte cuenta si estás haciendo el ejercicio bien o no. Porque sí, es más difícil, pero la postura de la columna es correcta. Estamos con la columna, no está inclinada hacia adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? Porque nos va a ayudar a abrir más la columna y fortalecer la columna. Entonces, si lo pueden hacer con una pared de referencia, mejor. Si no lo pueden hacer con la pared de referencia, también está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar que no tenemos la pared para que cuando bajamos, ¿sí? Vamos a llevar la cabeza, vamos a hacernos un bollito, ¿sí? Como queriendo llevar la parte superior de la cabeza
conectarla con el coxis, como querer hacer un círculo. Esa es la intención. Entonces nos hacemos un bollito y que se expanda y se estiren bien las vértebras de la espalda. Entonces después nos enderezamos lo más que podemos y volvemos a subir. Hay otra variación que podemos hacer, que es hacer una pausa a mitad camino, ¿sí? Entonces estamos bajando y en vez de bajar directamente, cuando llegamos a la mitad nos quedamos, sostenemos y seguimos bajando o subimos, ¿sí? Vamos a suponer que no podemos llegar hasta abajo porque es demasiado exigente. Bueno, bajamos hasta donde podemos, sostenemos y después subimos. Y repite, bajo, sostengo y subo. De esa forma voy fortaleciendo las piernas. Entonces va a llegar un momento que van a poder bajar un poco más o incluso llegar hacia abajo. Entonces cuando llegan hacia abajo pueden hacer lo mismo, es decir, pauso, sigo bajando, subo, pauso, sigo subiendo. Es como un nivel más de dificultad si lo pueden hacer, o si no pueden llegar hacia abajo, es como un paso intermedio para ayudar a fortalecer las piernas. Hay otra variación más que tal vez la escuchen nombrar, que es como ponerse un apoyo en los talones, cosa que el talón esté como más elevado. Eso hace que la práctica sea más fácil, pero no es lo que queremos hacer. No es, hacer esa variación es de hecho contraproducente. ¿Por qué? La idea de este ejercicio, que lo vamos a ver ahora un poco más en detalle, ¿no? Pero el objetivo principal, o lo que logra el efecto sanador, es que al subir y bajar, estamos también haciendo que el chi suba y baje. Desde la cabeza a la punta de los pies. Y suba y baje, suba y baje, suba y baje. Este subir y bajar, tanto del chi como del cuerpo, va desbloqueando y va reorganizando el flujo de chi. Entonces cualquier bloqueo que tengamos se va a desbloquear. Y vamos a restablecer el orden interno, solo con el subir y bajar. Y esto también ayuda a fortalecer todas las articulaciones principales, las rodillas, la cadera, la columna. Entonces, con el tiempo se hacen más flexibles y más fuertes. ¿Por qué? Porque el chi está subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, fortaleciendo todo este, que es el camino natural del chi. Ahora, si yo pongo un apoyo en los pies, en los talones, el chi, en vez de subir y bajar vertical, va a estar inclinado. ¿Sí? Porque nuestra posición de los pies cambia. Entonces, cuando cambia la posición del pie, también cambia cómo el chi fluye en el cuerpo. Entonces, yo pongo un apoyo y tengo los talones levantados mientras estoy subiendo y bajando. El chi, en vez de estar subiendo y bajando en vertical, está inclinado. Entonces, sí, en el corto plazo, el ejercicio se hace más fácil, pero en el largo plazo no vamos a tener los beneficios de la práctica, ¿sí? En vez de tener articulaciones más fuertes y flexibles y que el flujo de chi se corrija, no va a pasar eso, ¿no? El flujo de chi no se va a corregir, es más, tal vez lo causemos un daño el flujo de chi, porque estamos haciendo lo que fluya en diagonal. Entonces, esta variación no la recomiendo porque, como les digo, es contraproducente. Todas las otras variaciones pueden hacerlas, no hay ningún problema. Pero esta evítenla, por favor. Entonces vimos los puntos más importantes de los requisitos de la postura, ¿verdad? Entonces, idealmente, los pies juntos contra una pared y bajamos y subimos lo más derechito que podamos, ¿sí? O con alguna de las variaciones que mencionamos. Vamos a ver un poco más de detalle sobre los requerimientos de la postura físicos del ejercicio. Entonces, antes de comenzar, lo ideal es hacer toda la preparación para estar en un estado mental correcto, de la postura, el cuerpo relajado, pero como mínimo tenemos que asegurarnos que la columna esté lo más relajada posible. Entonces, con la cadera lo más relajada posible, el hueilu, o sea, la punta del coxis apuntando hacia abajo,
la coronilla apuntando al cielo, mentón ligeramente hacia adentro, y nos imaginamos que desde la coronilla un hilo invisible nos conecta con el cielo y todo el peso del cuerpo es sostenido por este hilo invisible, ¿sí? Nos dejamos que el resto del cuerpo caiga y que la coronilla sostenga todo el peso del cuerpo, digamos, como y el resto cae. Y desde esta postura es que vamos a empezar a hacer el trabajo. Cuando bajamos, cuando llegamos abajo, tenemos que imaginar, o digamos, no solo imaginar, sino hacer que el ombligo, Duchi, conecte con Mingmen, metiendo el abdomen un poco hacia adentro y encorvando las lumbares hacia afuera, de modo de encorvar, ¿sí? Abrir las lumbares. También cuando estamos abajo, es decir, cuando llegamos a aquí, ¿sí? Tratamos de... tengo el micrófono, creo que no se va a escuchar. Tratamos de Mingmen hacia atrás, Duchi conecta con Mingmen, las lumbares se arquean y Huiyin, ¿sí? El perineo lo contraemos y nos imaginamos que también conecta hacia Mingmen. Entonces todo se contrae hacia Mingmen. Y después cuando subimos, esto lo relajamos, ¿sí? También cuando estamos bajando, lo que vamos a hacer es relajar el pecho, lo vamos a hundir un poquito, cosa de que se arquee hacia adentro y nos ayude a relajar la espalda y a relajar las lumbares. Entonces, bajamos, nos relajamos y subimos. Esta práctica de las sentadillas se considera un ejercicio secreto de las artes marciales. ¿Por qué secreto? Primero porque es simple, ¿sí? O sea, cualquier persona que lo ve sin que, sin que nadie te explique los detalles, un alumno lo ve y lo puede hacer. Y solo ahora vamos a ver los detalles de la actividad mental, pero sin incluso la actividad mental, el ejercicio es sumamente efectivo. Entonces, trabajarlo, incluso sin la actividad mental, es efectivo. Por eso se considera un ejercicio secreto, porque los maestros en la antigüedad consideraban las artes marciales y el desarrollo del ser como un secreto. No se lo enseñaban a cualquiera, es algo que se transmitía de maestro a alumno cuando el momento era correcto y cuando el maestro lo consideraba apropiado. Entonces, no se enseñaba abiertamente este ejercicio. ¿Y por qué se considera un ejercicio secreto? Porque fortalece todo el cuerpo, ¿sí? Nos ayuda a fortalecer el cuerpo, a abrir las articulaciones, a abrir la espalda. Los efectos son muy amplios. Es muy, muy buen ejercicio. También nos va a ayudar a abrir y relajar la cintura. ¿Y por qué es esto importante? Relajar y abrir la cintura permite que el chi de la parte superior del cuerpo conecte con la parte inferior. Entonces esto ya relaja un montón y permite que el cuerpo funcione de forma más correcta. Digamos, cuando perdemos esta conexión o está trabada la conexión de la parte superior con la parte inferior, nos sentimos, va a haber mucho incomodidad en el cuerpo, incluso problemas de salud, porque el chi se estanca arriba y no puede bajar, y el chi que está entancado abajo no puede subir. Entonces eso causa muchos problemas. Entonces el hecho de que este ejercicio ayude a abrir la cadera y a hacer que esta conexión sea más fácil, nos va a mejorar la salud increíblemente. Es un ejercicio realmente muy, muy bueno. Entonces, también ayuda, este ejercicio es muy recomendado para personas que han estado practicando de forma incorrecta. Entonces, practican y en vez de la práctica favorecerlos, los empeora, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estaban haciendo algo mal.
Tal vez van con otro maestro y le dicen, no, tendrías que haber hecho de esta forma, eso te está haciendo mal, ¿sí? Digamos, o la actividad mental es incorrecta o el movimiento es incorrecto o se están enfocando en un punto que no se tienen que enfocar, ¿sí? Entonces, si hay algún problema en el flujo de chi, ya sea por mala práctica o por mala salud, ambos, este ejercicio es ideal para corregir todos esos problemas y restaurar el orden interno. Entonces, este ejercicio, los beneficios, increíbles. Si lo pueden hacer, es realmente muy recomendado que lo hagan. La actividad mental para este ejercicio es relativamente simple. La actividad mental, lo que vamos a hacer es, estamos subiendo y bajando, ¿verdad? Entonces, antes de bajar físicamente, nuestra mente se va a conectar o nos vamos a enfocar en la parte inferior del cuerpo, ya sea en Tu Chi, ya sea en Ming Men, ya sea en la punta del coxis, en Wei Lu, puede ser en la planta de los pies, ¿sí? La mente baja primero. Entonces, cuando la mente baja, el Chi también baja. Entonces, cuando el Chi baja, bajar físicamente va a ser más fácil porque el Chi ya está yendo hacia abajo. Entonces, el Chi sigue a la mente, el cuerpo sigue al Chi. Entonces, por eso primero va la mente. La mente va, el Chi va, y después cuando el cuerpo naturalmente va a bajar con más facilidad. Y lo mismo cuando subimos. Antes de subir, primero sube la mente. Entonces llevamos la atención a la coronilla. La atención está en la coronilla, el Chi va a ir hacia la coronilla y entonces ascender va a ser más fácil físicamente porque el cuerpo tiende a seguir al Chi. ¿Sí? Entonces, esa es la actividad mental que vamos a estar haciendo durante este ejercicio. Los efectos de la práctica de las sentadillas. Por un lado, promueve el ascenso y descenso del chi. Como ya mencionamos antes, por eso es importante la postura, en especial la postura de los pies. Queremos que el chi ascienda y descienda en vertical, de modo de que todas las articulaciones del cuerpo se fortalezcan y el flujo de chi se corrija. Nos ayuda a abrir las lumbares, nos ayuda a abrir y fortalecer, como dije, las articulaciones principales del cuerpo. También, como mencioné recién, cuando tenemos problemas por práctica incorrecta de Qigong, este ejercicio nos ayuda a restablecer ese orden interno y a corregir los problemas de una mala práctica. Es excelente para tratar problemas de columna, problemas lumbares, problemas de las extremidades inferiores. Y es apto para ser practicado por personas que sean principiantes, que están arrancando, que todavía no están seguras de si el Qigong es algo que quieren hacer, como para practicantes avanzados. De hecho, estos 4 ejercicios son para practicar por el resto de la vida, básicamente. Son excelentes. Entonces, esos son los puntos principales. Un efecto más que me olvidaba de mencionar es cuando dijimos que promueve el ascenso y descenso del chi, ¿sí? Entonces, eso, además de ser bueno para las articulaciones y para restablecer el orden interno del chi, es también muy bueno para problemas de presión y problemas de edemas. Es decir, son ambas, digamos, uno tenemos mucho chi yendo hacia arriba, el otro tenemos chi que se está estancando abajo. Entonces, si tenemos alguno de estos problemas o cualquier otro problema que notemos que, por ejemplo, cualquier cosa que notemos que el cuerpo se está cayendo, está fuera de lugar y en vez de estar donde está más abajo. Este ejercicio sirve porque ayuda a ascender y descender los líquidos. Y el chi, todo el chi en sí mismo sostiene los órganos y los tejidos y todo en su lugar. Cuando notamos que hay partes del cuerpo que se están corriendo de su lugar, significa que el chi o no está fluyendo bien o no es abundante. Entonces, este ejercicio es excelente para eso. No solo fortalece el flujo de chi, sino que restablece el orden. Entonces, nos va a ayudar a que el cuerpo
vuelva a poner sus cosas en su lugar.